9 de la mañana tiene que ver con el desdoblamiento de las elecciones, con algunos proyectos que van llegando a la legislatura bonaerense y queremos saber cuándo votamos o cuándo no votamos los bonaerenses. Digamos que esa es la noticia o la información desarrollada que queremos acercarles a nuestros oyentes. Para charlar de todo esto vamos a hablar en la entrevista con Pablo Romá. Él es analista político y director de la consultora Circuitos, que está un poco más al tanto, más empapado de todas estas cuestiones. Pablo, bienvenido al aire de Estación K2 aquí en Necochea. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, nosotros muy bien aquí tratando de entender un poco, te cuento un poco del programa, es un programa de interés general, pero cuando las cuestiones llegan, digamos, si se quiere, a tener injerencia o a entorpecer la vida, la vida común de los ciudadanos, tratamos de meternos un poquitito en el mundo de la política para tratar de entender, y en este caso, responder una simple pregunta, que es ¿cómo vamos a votar los bonaerenses en las próximas elecciones? Así que por eso es que te hemos llamado. Bueno, no, obviamente hay dos discusiones que tienen que ver, una con el procedimiento electoral y otra con la definición del calendario y la discusión política que eso genera, digamos, ¿no? El primer punto que tiene que ver con el procedimiento va a haber, de alguna manera, aunque sean concurrentes, o sea, que la elección de la provincia sea el mismo día que la nacional, va a haber dos formatos de votación porque el gobierno nacional impulsó la boleta única y la provincia va a votar como tradicionalmente se vota. Entonces eso generó una discusión que es si convenía hacerlo el mismo día o hacerlo en días separados, porque hay ahí un tema que tiene que ver con la economía de la elección, es decir, cuánto tiempo tarda, si se llega al horario, bueno, cuestiones, pero al mismo tiempo eso generó una discusión política y bueno, y se saldó, al menos se saldó quedó una fecha que es desdoblada, el 7 de septiembre se va a votar la elección en la provincia y bueno, pero eso, digo, abrió todo un menú de discusión política que lo puso al gobernador un poco, bueno, un poco no, enfrentado a la posición de Cristina Fernández de Kirchner, porque ahí, además de esta discusión sobre la economía de la elección, hay una cuestión política que es si, como dice el gobernador, ¿no? La provincia tiene que ser el escudo contra la motosierra de Javier Milei para que la Libertad Avanza no se meta en los municipios, y del otro lado Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, acá hay que hacer una discusión en los mismos términos que lo propone Milei, una discusión político-ideológica, o también, como dice Sergio Massa, digamos, ¿no? Generar la unidad para plantear una alternativa política que dé respuesta a los problemas de la gente y enfrente al gobierno para representar al sector opositor de la sociedad, que también es un sector amplio. Y bueno, y esa es la discusión. Por ahora se saldó Bien. la discusión de la fecha, ¿no? Pablo, te consulto, voy a tratar de ordenar cronológicamente las decisiones que se ha tomado a nivel provincial. Digamos, primero a nivel nacional se suspenden las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Luego Axel Kicillof toma la decisión de también suspender las PASO. ¿Hay una razón, digo, por más que sea estratégica, y se puede explicar de por qué Kicillof no quiere ir a las PASO? Mira, no lo sé bien, ¿no? Me parece que había un consenso de la eliminación de las PASO y en la medida que también haya la elección sea concurrente, digamos, ¿no? Que se vote el mismo día. Después, con las discusiones y los sucesivos cambios, me parece que ahí algunas posiciones cambiaron, pero no lo tengo del todo claro. Yo creo que, a ver, para la sociedad la suspensión de las PASO me parece que de alguna manera es algo que se venía pidiendo. Sí. Las PASO me parece que no venían cumpliendo con el espíritu con el cual habían sido creadas y bueno, y había también una demanda de que esto, ¿no? Argumentos que se iban imponiendo, que era muy caro, que era una gran encuesta, que no servía demasiado, que generaba también inestabilidad política, porque el resultado de las PASO, que era solamente seleccionar candidatos, marcaba ya Una bueno, tendencia, claro. una tendencia y eso generaba una inestabilidad política. Claro, había como Bueno, un común acuerdo, fuera de ideologías, seas peronista, de la Libertad Avanza o seas del Frente Renovador, de que las PASO deberían ser suspendidas. Digamos que eso estábamos todos de acuerdo. Hasta podría haber sido pianta para Axel Kicillof hacer o obligar a hacer las PASO, ¿no? sí, claro.
exacto. Y después, bueno, tenemos la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que se suspenden las PASO y hay 17 listas. Bueno, Claro. y empieza a aparecer todo bueno, esto, ¿no? Que antes venía una cosita un poquito más ordenada, quizás, hoy, bueno, es más desordenado, porque todo aquel que está reglamentariamente en condiciones de presentarse se puede presentar, y eso hace que sea 17 listas. Y Bien. bueno, hay que elegir entre 17. En algún pasaje de tus respuestas hablaste de elecciones concurrentes. En este caso sería por el sistema de voto que, digamos, se diferencia desde lo nacional a lo provincial. Votaríamos con una lista o la boleta única, que es la que se votó en la legislatura a nivel nacional, y sí, en los bonaerenses vamos a poder votar legisladores bonaerenses y locales a boleta única, ¿no? Cada partido Claro, con una boleta. O sea, va a haber dos claro, claro. urnas. Va a haber dos urnas, Es por uno de los eso era la proyectos, digamos, no, discusión. no es que, claro. No, la provincia rechazó la boleta única papel. Es decir, la elección nacional, la elección de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires se van a elegir con boleta única papel. Sí, Y los legisladores provinciales se van a elegir con boletas como tradicionalmente se eligieron. por partido, Cada, claro. cada partido con su boleta. Pero digo, hay un proyecto para realizar las elecciones concurrentes que podrían ser, digo, fuera de esto del proyecto que mandó Kicillof, ¿no? Podrían ser el mismo 24 de octubre, junto con la nacional, pero concurrente se llama porque son dos de sistemas diferentes de votación. Claro, sí, sí, sí. Eh, sí, es cierto lo que decís, porque yo ya di como sentado que bueno, No, que ya digo porque son ahora te... desdobladas, ah, pero bueno, es cierto que Teresa García tiene un proyecto de que sean concurrentes el mismo día. Bueno, me parece que esa discusión ya pierde un poquito más de peso, ok. porque la decisión del gobernador me parece que es también media difícil de modificar, pero bueno, está bien, es parte de la tensión y la discusión política que generó, y la interna dentro del peronismo bonaerense, que me parece que es un poco más profunda. Digamos, se juega un poco en la cancha del cronograma electoral, pero es un poquito más profunda, me da Bueno, la sensación. ahí me quiero meter, porque una cosa son los tecnicismos de la forma de votación y la fecha en la que vamos a ir a votar y a concurrir a las urnas, pero quiero tratar de entender y que me ayudes. Estamos charlando con Pablo Romá, aquí en Segundos Afuera, analista político y director de la consultora Circuitos. Si querés, podemos dividirlo en tres partes al elenco, por llamarlo de alguna manera, del Partido Justicialista. Quiero que me expliques qué papel va a tener cada uno de ellos. Te voy a nombrar a Axel Kicillof, te voy a nombrar a Cristina Fernández de Kirchner y te voy a nombrar a Sergio Massa. Van unidos, que me parece que es un poco el leitmotiv que tiene Sergio Massa hoy adelante del Frente Renovador. Van separados, Axel Kicillof quiere cortarse solo, Cristina se va a presentar a candidata por la provincia. ¿Cómo ves ese mapa? Bueno, a ver, es difícil, ¿no? A veces cuesta entender que no es tan fácil, pero bueno, a mí me parece que, bueno, que la posición de Sergio Massa me parece que es la más clara hasta ahora, ¿no? Es decir, hay que bregar por la unidad, hay que construir una alternativa política, hay que dejar de alguna manera los, los egoísmos o las cuestiones más personales, los egos, y hacer énfasis en lo que necesita la gente, digamos, ¿no? En lo que necesita la base social y electoral del peronismo, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay una discusión que ahí Massa está un poco más afuera de esa discusión, porque me parece que Axel Kicillof, bueno, en alianza con los intendentes o con muchos intendentes bonaerenses, están planteando un cambio en términos de la posibilidad y de quién sea que tome las decisiones, sobre todo en lo electoral, sobre todo en el armado de las listas. Es una discusión que ya viene de antes, que viene del 2023, ¿no? Y me parece que ahí esa discusión es un poquito más profunda, que Axel Kicillof quiere avanzar sobre ese lugar, digamos, ¿no? Quiere avanzar en tener un lugar donde pueda decidir también esto, ¿no? La discusión del dedo. Él también pone el dedo, de alguna manera. Y creo que bueno, que como todo cambio genera resistencias también, ¿no? Y Cristina Fernández de Kirchner me parece que dice, mirá, yo estoy acá, si querés moverme, tenés que hacer más fuerza, y bueno, y ese tira y afloje se expresa también en esto que es, bueno,
que Axel es el gobernador y tiene derecho a tener su espacio, tiene derecho a tener sus legisladores, y sí, tiene derecho. Bueno, entonces toda esa discusión... Es una pulseada de poder. Y en última instancia yo creo que sí. Bien. Mientras tanto, en otro rincón de Ciudad Gótica, ¿qué espera el oficialismo? ¿Qué visión tenés hoy de lo que puede llegar a presentar Milei en Provincia de Buenos Aires? Que creo yo, por lo menos, y es la visión que tienen muchos analistas, respecto a que es una pata de las más flojas que tiene Milei, la pata de Provincia de Buenos Aires. Sí, yo coincido. Yo creo que Milei, después de Milei, no tiene mucho más, Claro. digamos, ¿no? Es un gobierno sin dirigentes, es un gobierno sin candidatos. Bueno, puede ser expert en el caso de Adorni, ¿no? Pero me parece que no, y esto se vio mucho con el caso Libra, no hubo ningún dirigente que pueda salir a defender a Milei, digamos, ¿no? Milei quedó expuesto también un poco en su soledad en ese sentido, porque es la forma que construye, es una forma muy verticalista, el triángulo de hierro, digamos, ¿no? Y nadie que se salga de esa lógica. Yo creo que la posibilidad de una alianza con el PRO está pendiente, está planteada, y creo que me parece que va, al menos me parece que es lo que, si quieren ganarle, como dicen, al kirchnerismo, ¿no? Eliminar al kirchnerismo, bueno, deberían unirse, porque si hay fragmentación, lo que genera es una pérdida de potencia electoral, digamos, ¿no? Porque el que se divide, me parece que, y esto también para el peronismo, ¿no? Me parece que hoy el que se divida tiene menos chance de ganar. A través de tu análisis, Pablo, los números que se manejan hoy, si la elección fuese hoy, la de octubre, digo a nivel nacional, ¿qué estaría pasando? Mirá, si la Libertad Avanza y el PRO van juntos, sería una elección pareja, digamos, de escenario abierto, de polarización, pareja, escenario abierto. Si el PRO y la Libertad Avanza van separados y Unión por la Patria van juntos, hay una diferencia a favor de Unión por la Patria, pero estos datos que nosotros tenemos ya quedan un poco, bueno, en duda, porque no sabemos qué va a pasar con Unión por la Patria, si va a haber dos candidaturas, si no, si va a haber unidad, porque eso también se está discutiendo. Entonces, pero al menos los datos que nosotros tenemos, y como veíamos el escenario hace unos días, si Unión por la Patria va junto y el PRO y la Libertad Avanza por separado, hay una diferencia a favor de Unión por la Patria. Si el PRO y la Libertad Avanza van juntos, es un escenario parejo, abierto, de polarización. En resumen, entonces, el 7 de septiembre votaríamos, tenemos que seguir utilizando el potencial, ¿no? Hasta que esto se apruebe, votaríamos los bonaerenses en esta elección desdoblada, 7 de septiembre para los bonaerenses, 26 de octubre a nivel nacional. Exactamente, ese sería el esquema. Siempre y cuando no haya paso, que todavía eso no está claro, pero bueno, entiendo que no va a haber paso, que ese va a ser el cronograma. Pablo, te agradecemos el contacto como siempre. Abrazo grande. Gracias, hasta luego, chau. Pablo Romá es analista político, director de la consultora Circuitos, bueno, charlando un poco del desdoblamiento y fechas de votación para nosotros, los bonaerenses.